3. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y este es nuestro proyecto de mecánica vectorial. En primer lugar, nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es utilizar herramientas tanto analógicas como técnicas para la resolución de ejercicios de cálculo de fuerzas internas. Por herramientas analógicas me refiero a herramientas clásicas como serían utilizar lápiz y papel, y tecnológicas, herramientas más modernas como la utilización de programas informáticos para la resolución de los problemas. Nuestros objetivos específicos tenemos encontrar magnitud y punto de aplicación de una fuerza resultante de varias cargas. En el segundo problema tenemos interpretar una gráfica en la cual se encuentran 3 niños y encontrar la fuerza resultante entre sus pesos. Y por último, tenemos a analizar la fuerza en una estructura en 3 dimensiones para calcular asimismo su magnitud y su fuerza resultante. Siguiente diapositiva, por favor. Definición de fuerza. Como sabemos, la fuerza es una magnitud vectorial. Esta puede ser utilizada para medir la interacción entre cuerpos. El concepto de fuerza y sus fundamentos fueron ampliamente estudiados y explicados por Isaac Newton, el cual expuso sus 3 leyes de Newton, las cuales son muy útiles al momento de explicar la mecánica clásica. Las fuerzas presentes cuando es la interacción entre 2 o más cuerpos son llamadas fuerzas de contacto. Definición de sistema de momentos. El sistema de fuerzas más complicado que pueden imaginar siempre puede ser reducido a un sistema que contiene una sola fuerza llamada fuerza resultante y a un par de fuerzas a la que llamamos momento resultante. El momento es utilizado para describir un movimiento rotatorio. Su signo puede ser determinado con la ley de la mano derecha. Gracias. Compañero. Muy buenas, profesor. Yo les voy a hablar sobre los cálculos teóricos. Como puede ver en la diapositiva, presentamos el primer problema que nos toca resolver, el cual es en donde hay una base XZ, se aplican fuerzas con dirección Y negativo, 4 fuerzas, de 40 kg, 20 kg, 8 kg y 12 kg. Para empezar a solucionar este problema, hay que tabular todos los datos que nos dan en la gráfica o que nos dé el problema en sí. Aquí los obtenemos gracias a la gráfica. Tabulamos los datos de su posición y de la fuerza, de cada una de las fuerzas. Las fuerzas las colocamos en negativo porque están yendo hacia abajo y las posiciones están en positivo ya que estamos en el plano X positivo, Z positivo. Recordar que todos los valores que vamos a tabular van a estar siempre en vectores, ya que la materia se llama mecánica vectorial y analizamos son los vectores más no magnitudes. Procedemos, una vez ya tenemos la tabla completa con sus posiciones y fuerzas, procedemos a realizar el producto cruz para así obtener los momentos. Y una vez ya obtenido todos los momentos, pasamos a sumar tanto la fuerza como los momentos. Obtenemos fuerza resultante y obtenemos momento resultante con respecto al punto de origen. Como tercer paso, vamos ahora a usar buscar la posición resultante. Esta posición resultante está en las coordenadas tanto X como Z de este plano y estas componentes tienen que ser producto cruz con la fuerza que está en J. Y esto lo pasamos a igualar al momento que está en componentes tanto X como de Z. Una vez ya realizado el producto cruz, tenemos que distribuir los X con X, o sea, Y con y K con K, en este caso, para así despejar X y despejar Z y obtener los valores deseados. En este problema tenemos que la fuerza resultante son 80 kg con dirección hacia abajo y la posición X son de 3.50 pies y Z son 3 pies. En el segundo problema tenemos 3 niños parados sobre una tabla en el agua. Estos 3 niños ejercen una fuerza hacia abajo, hacia la tabla que flota sobre el agua, y el problema nos da los valores de las fuerzas que ejercen y la gráfica nos da los valores de la posición donde se encuentran.
Estos valores los tabulamos en la tabla y volvemos a hacer los pasos del ejercicio anterior. Producto creo, momento sumamos y luego obtenemos la posición resultante. Asimismo, el problema 3. Este problema 3 hay una diferencia que es sobre el plano YX, pero no varía ya que las fuerzas están en Z negativo. Procedemos asimismo a tabular los datos tanto de posición como de fuerza. Sumamos, hacemos el proceso de buscar la posición resultante, tenemos la fuerza resultante y eso sería todo en estos 3 ejercicios. A continuación, mi compañero. Bien, a continuación vamos a explicar el esquema de procedimiento mediante el uso de un software. Vamos a utilizar para el diseño del algoritmo, que es el mismo algoritmo que se utilizó para la solución analógica, Python, en su versión 3.9.0. Y también vamos a usar GeoGebra para el momento de trazar los gráficos propios del procedimiento, como son la posición donde actúa la fuerza resultante. Siguiente diapositiva. Bien, aquí está el programa como tal que se usó para el desarrollo del algoritmo. Python lo vamos a definir en 3 etapas. Las primeras etapas son la declaración de librerías, luego las funciones y finalmente lo que muestra por pantalla. Entonces, en la primera parte, en la primera columna tenemos la declaración de librerías. Aquí utilizamos 2 librerías que son las propias para este tipo de procesos, que es NumPy, que básicamente lo que nos permite es trabajar con matrices o vectores, y Math, que es una librería que nos ayuda a realizar procesos matemáticos, en este caso como hallar el módulo o hallar un producto cruz. El proyecto básicamente nos pide a nosotros que hallemos una fuerza resultante actuando en una determinada posición. Entonces primero hallamos la fuerza resultante mediante esta función que nos pide 3 coordenadas, es decir, un vector en R3, y la variable U que significa las unidades en las que las quiero. Y finalmente nos devuelve esta función la magnitud de la fuerza resultante con sus unidades. Luego sigue, el programa nos va a mostrar a nosotros y nos va a pedir en qué unidades quiere que trabajemos. Tenemos 2 que son metros y pies para el caso de la posición, y newton y libras para el caso de las fuerzas, dado que los ejercicios están en distintas unidades. En la segunda columna tenemos, por así decirlo, el corazón del programa, que es donde se fragúa la mayor parte de procesos. Aquí básicamente es donde se nos piden los vectores y se ha metido en un ciclo, de tal forma que el programa nos va a estar pidiendo los vectores tanto de fuerza como de posición, hasta que nosotros le digamos que ya no queremos ingresar más vectores. Luego lo que hace es con esta fuerza resultante, la suma y haya una fuerza resultante, y mediante la posición que ingresamos haya el momento individual de cada fuerza. Entonces luego de tener los momentos, hallamos la suma de momento resultante, y con la fuerza resultante que habíamos hallado anteriormente, podemos despejar la ecuación para encontrar así la posición en la que actúa esa fuerza resultante, que es básicamente la penúltima parte de este proyecto, es la sintaxis. Y finalmente, para terminar el proyecto, lo que hacemos es mostrar por pantalla tanto la fuerza resultante como el momento resultante, y la incógnita del proyecto, que es la posición en donde actúa esa fuerza, con sus respectivas unidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí básicamente vamos a ver la solución del literal A, que es el prototipo que nos muestra inicialmente. Aquí podemos ver cómo nos muestra la interfaz, pidiéndonos las unidades, y luego el ingreso respectivo de cada vector. En este caso eran simplemente estos 4 vectores, tanto de fuerza como de posición. Finalmente decimos que ya no queremos seguir ingresando, y vemos que estos resultados de 0 menos 80, 0, tienen coherencia con el cálculo teórico, con el cálculo analógico. Y también el momento donde actúa se ve reflejado en la siguiente gráfica que fue hecha en GeoGebra. Básicamente nos muestra la posición. Siguiente diapositiva. El problema es exactamente el mismo algoritmo. Se realiza el proceso de ingreso
y nos vemos que también tiene coherencia con el cálculo hecho previamente. Y finalmente la última diapositiva, la única variante que tiene aquí es que las unidades están en pie y vemos que el programa efectivamente responde a las unidades que se les ha solicitado. Muchas gracias.